Bueno, primero quería agradecerte, Santiago Martínez Laíno. Vamos a estar hablando con un librero de la librería La Gata y la Luna. Muchas gracias por esta charla. No, gracias a vos por invitarme, Mauro. Para mí es un placer tenerte acá en esta sección de Entrevidas TV en casa. Y bueno, para empezar, me gustaría hablar un poquito de cómo nace la librería La Gata y la Luna. Bueno, surge de la idea de tener algo propio, un proyecto propio con mi mujer. Teníamos la idea de tener algo, un proyecto que nos unifica a los dos y que nos permita tener como un recurso propio, pero al mismo tiempo que sea algo entretenido, algo que valga la pena, algo que nos motive. Y bueno, yo puse en otros momentos algunos stands en la Feria del Libro, primero en Córdoba, yo vivía en Córdoba antes, bueno, ya nos conocimos, los dos vivíamos en Córdoba, de hecho nuestros hijos nacieron en Córdoba, y puse yo que sé, por ejemplo, el año 93 puse, 93, no, 93, el stand de Cuba en la Feria del Libro de Córdoba, por ejemplo. Después pusimos el stand del ISEPSI, de un instituto eh, de política ciudadana, 4 años seguidos lo pusimos el stand en la Feria del Libro de Buenos Aires. O sea, Y manejando el a partir stand. de eso, sí, administraron todo el stand. O sea, Ah, ya sea con charlas, con actividades, pero también libros como para poder sostener una parte, por lo menos, de todos los gastos del stand. Y bueno, y yo trabajé justamente, o sea, con libros cubanos en Córdoba vendiendo libros en un momento y hace mucho tiempo. Y bueno, la idea yo tenía otro trabajo y bueno, la idea era, mujer tenía otro trabajo, era tener algo más propio y bueno, y ahí surgió lo de la Gata de Luna. Y el nombre es un nombre que puede significar muchas cosas, pero que al mismo tiempo que tampoco tenga tanta carga, eh, si se quiere, de un lado o de otro, que sea algo más naif, que permite generar una identidad propia, pero al mismo tiempo asociado a otras cosas, yo que sé, algo más, por ahí algo más infantil o algo más, más agradable. Por ahí algunas librerías por ahí prueban mucho con escritores o con algo muy parcializado, muy particularizado, y por ahí como que jugás demasiado. Eso puede tener muchos adherentes, pero también puede tener muchos detractores. Entonces, la idea de la librería es algo que le agrada a todo el mundo, que es un espacio agradable para poder estar, para poder ver los libros y bueno, y al mismo tiempo que los compren, ¿no? está bueno esto que decís, porque a veces hay librerías o ciertos comercios que apuntan a algo en particular y queda mucha gente afuera. Ustedes tienen un catálogo también muy interesante, apuntado también al público juvenil y también el público infantil. Eh, desde el vamos, en el momento que arman la librería, ¿era una de sus ideas darle un espacio importante a ese género? Sí, cuando lo armamos lo fuimos viendo de a poco, pero sí, vimos, o sea, ni bien empezamos a armarlo, vimos como la necesidad de darle al sector infantil como una predominancia fundamental. Bueno, y eso nos hizo, si bien tenemos muchas editoriales con libros infantiles, apuntamos a otro tipo de libros, más al libro álbum, más a otro tipo de libros. Por ejemplo, prácticamente no tenemos nada de Disney nosotros. O sea, Claro. muchas veces vienen a buscar cosas de Disney o de los superhéroes y eso para los chicos nosotros no tenemos prácticamente. De hecho, no tenemos. Por ahí tenemos alguno porque entra en alguna consignación, entra algún título y entra y bueno, pero no es que lo elijamos. Y después elegimos una parte importante con lo infantil, después una parte importante con lo del feminismo. Tenemos todo un sector dedicado al feminismo y de hecho participamos en la FILFEM, la feria feminista, desde la primera, estuvimos siempre. Y después tenemos un catálogo, una parte muy vinculada a todo lo que es ciencias sociales,
bueno, editoriales de ciencias sociales, y, bueno, filosofía, comunicación, sociología, bastante de historia, economía. Después una parte más y bueno, fundamentalmente después una parte de literatura, ¿no? O sea, novelas, cuentos, y sobre eso las editoriales más jóvenes, lo que más va saliendo. Y vamos armando también una cuestión de peinar los catálogos de las editoriales, de ir trayendo títulos en función de lo que los mismos clientes van queriendo. Claro. Entonces, como que se retroalimenta el catálogo en función de los propios clientes. Y también le dan un espacio importante a las editoriales independientes, que no es un dato menor, ¿no? Sí, le damos un espacio importante, primero por las cuentas que vamos abriendo con esas editoriales. Por ahí logramos establecer como vínculos más firmes con algunas editoriales, más chicas o medianas. Y eso es importante. Para mí es muy importante el trato con el corredor de la editorial, ya sea grande, un vínculo, sabiendo cuáles son las novedades que van a venir, cómo es el catálogo, cómo se va moviendo, y al mismo tiempo ir apuntando también a esto que te decía, ¿no? O sea, ir apuntando a seguir los autores por las diferentes editoriales. Entonces, saber, los autores, viste, no, hay algunos que publican siempre en la misma editorial, pero hay otros que van variando de editoriales y tienen libros publicados en distintas editoriales. Y bueno, la idea es como ir jugando un poco con eso, o sea, tener todas estas diferentes disciplinas que nos interesan a nosotros y tenerlas presentes. También tener una parte, también tenemos libros de cocina, de autoayuda, o de otras cuestiones, también tienen que ver con las necesidades de los clientes, pero no es donde le damos predominancia. Si se quiere, vamos dando un cierto perfil en función de editoriales y del catálogo que va pidiendo la gente, que se va retroalimentando también en función de determinadas instancias. Santi, la Gata y la Luna cumple ahora, bueno, 7 años, un montón de tiempo, y estamos viviendo un momento particular, ¿no? Te imagino que, bueno, tuvieron que remarla, sobre todo al principio, cuando no se podía abrir, después era solo con delivery. Y en estos 7 años, ¿en algún momento se te cruzó por la cabeza cerrar o barajar y dar de nuevo? Porque digo, a nosotros que nos gusta mucho el tema de la literatura, digamos, muchos habrán tenido el sueño de tener una librería, pero económicamente es complejo en un país donde tiene tantos idas y vueltas económicos, ¿no? ¿Se te cruzó alguna vez lo de por ahí tomar otro camino después de abrirla? No, la verdad, hasta ahora no. O sea, nunca lo barajamos como opción. Nosotros, mira, arrancamos hace 7 años, en 2013. Ni bien arrancamos, lo primero que tuvimos fue la evaluación grande que hizo Kicillof, que esa fue la que más me afectó, en realidad, porque en ese momento se cortaron los cheques. Entonces, los cheques, la chequera es el préstamo, es el crédito que uno tiene el librero para poder financiar con las editoriales. Claro. Vas pidiendo cosas, lo vas financiando así, después vas cubriendo los cheques en alguna medida. Bueno, en ese momento se cortó, entonces eso fue de un momento determinado, porque había que comprar todo en firme, o sea, prácticamente. Sobre todo porque vos tenés algunas editoriales que te consignan y otras que en firme. Y lo que uno compra en firme es como una apuesta, es como o sea, como que te vas jugando. Claro, te la jugás, esto se va a vender y no siempre. Vos no sabés vos no sabés lo que vas a vender certeramente. Claro. Y es un problema cuando compras de más como cuando compras de menos. Porque si vos algo lo compras de menos y después vienen los clientes y no tenés más, lo van a ir a buscar a otro lado y vos perdiste ese cliente. Y por otro lado, te perdiste esa venta, En un que punto, es la que te sostiene. te escucho decir esto, Entonces, ¿no? Y funciona sí, como técnico en un punto, ¿no? Te la jugás, claro.
con algún libro decís, bueno, este libro va a vender, ponele, y la podés pifiar, pero también, digamos, en lo que por ahí decidís vos de cuánto querés pedir, también a veces hay que hacer un análisis, ¿no? De jugártela y decir, bueno, por ahí me pido 5 y me quedé corto. Te quiero preguntar algo de eso, que es muy interesante y Exacto. seguramente a la gente le va a gustar. ¿Hay algún libro en este último tiempo que vos considerás que pediste de menos? Que la rompió y que vos dijiste, me quedé corto. No voy a hacer la pregunta al revés de qué pediste y te quedaste, digamos, te sobraron, ¿no? Porque para no hablar mal de ningún libro, pero No, bueno, pero te hablo de géneros, por ejemplo. Todo sí, lo que es política o actualidad política tiene un tiempo diferente a lo que es la literatura, por ejemplo. Entonces, todo lo que es la actualidad política se vence rapidísimo, rápido, aparte porque más en este país, se cambia la actualidad política todo el tiempo. Entonces queda viejo, entonces por ahí uno lo trae porque dice, no, esto va a vender. Y claro, por ahí, tampoco es que las elecciones hasta hace un año, 2 años, no traía más de 2 o 3 libros de una novedad yo. O sea, traes a uno, porque en las opciones, o sea, uno por ahí prefiere, aparte cuando tiene pocos recursos, entre traer, si vas a traer, por ejemplo, 20 libros, ¿qué traes? 4 títulos, 5 de cada uno, o 20 libros, 10 títulos, 2 de cada uno. Tratar de traer claro. la mayor cantidad y de cosas diferentes, pero justamente para agradar, porque hay diferentes tipos de público. Y si hay algo que se ha verificado en el último tiempo, que eh, hay una, ¿cómo decirlo? Hay una variedad de preferencias por parte de la gente, que no hay grandes éxitos así, bestsellers. Hay algunos bestsellers que llevan más, que por ahí se venden más, pero cada vez son menos, o sea, hay mucha diversidad. La gente va eligiendo cosas diferentes y hay muchos nichos y muchas que se van multiplicando. Hay mucho de esto del boca en boca. Por ahí lo bueno es tener, por ejemplo, yo qué sé, eh, por ejemplo, las malas, me quedé corto, por ejemplo, en algún momento, pero trajimos un montón. Ahora, en el último tiempo, la última vez que lo pedí las malas, me traje 15, por ejemplo. Y las Claro. compré en firme. Y ya sé que se vendió. O, por ejemplo, o después Bueno, hay clásicos que ahora vamos a perduran todo el sortear tiempo. el viernes el de Martín Cohen juntos. Claro. Y es un libro que, o sea, Cohen tiene muchos seguidores. Creo que hay autores Sí. como Cohen, como Samantha Schweblin, María Enríquez, por ahí Sacheri, Claudio Bueno, Piñeiro, son como fijos, ¿no? claro, pero también son de algunos momentos. O sea, Claro. también esto que te decía, que van, esto del boca a boca, de las redes, de generar pequeños nichos, Bueno, con Malas hace habrá que, pasado eso, ¿no? El boca a claro, boca generó. y después con otros títulos, yo qué sé, por ejemplo, Stoner, Sí, de de Fiordo. Fiordo. Stoner ya lleva como 12, 13 ediciones. Es un libro que se agota permanentemente y se sigue vendiendo, se sigue vendiendo. Y es de una editorial chica, si vos te pones a pensar. Sí, sí, O sí, sea, sí. y tampoco es un autor conocido. Y sin embargo es un libro que se instaló. O por ejemplo La Sal, Sí, de sí, sí, Adriana ahí viene Río, de arriba. Rodelia. Sí, sí. Y aparte lo que hay es que hay determinados títulos que la gente se engancha y no solamente se engancha, sino que después lo compra para regalar. Porque el libro, en esto, eh, dentro de todo, en las crisis, por más que ha ido aumentando de precio, sigue siendo un buen regalo para Sí, regalar. Es algo presentable y algo que compite. Un libro infantil que le compite a cualquier juguete, por ejemplo. sí. Así sean los diferentes precios y variedades que hay de libros, pero también en los diferentes targets le compite a los diferentes juguetes. Y es algo que tiene mucho prestigio. O sea, un libro no es lo mismo regalar cualquier cosa que regalar un libro. Tiene otro prestigio regalar un libro. Y por ahí, y si vos comparas siempre el libro contra la ropa, por ejemplo, siempre es Te iba mucho a más decir barato eso. un libro. Sí, 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 sí. Porque de hecho uno puede decir, Y hoy están algunos libros están caros, pero si vos lo comparás con la ropa, sale por ahí el ¿cuánto 30%. sale una camisa? Claro, sí, 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 no, carísimo. Sí, sí.
Porque Sí. aparte una camisa, vos no le vas a ir a comprar una camisa al 11 para regalar a No, no, alguien. claro. El libro vos le Te compras el libro la vas a original y comprar, la miras vas a bien. comprar ahí para usarla vos. Claro. Pero tenés que comprar algo más o menos presentable. O una bebida cara, yo qué sé. Y bueno, y ahí el libro compite. Por más que se haya ido aumentando, pero tampoco es tanto. Y es Santi, algo que compite y que permite, aparte, generar. Después lo otro que se va generando es como cierta empatía entre determinados títulos, determinados géneros, con determinados autores. O sea, como que al que le gusta tal autor y le gusta determinado título, seguramente. Y eso me parece que también se va generando con una especie de big data muy artesanal que voy haciendo yo. También yo tengo bastante memoria. Entonces me acuerdo qué es lo que lleva cada cliente. está bueno eso, está bueno también. Y también está bueno lo de Incluso me fidelizar a los acuerdo que, clientes, ¿no? Está bueno. exactamente. Entonces, por ejemplo, una anécdota, una clienta, un año, me vino a buscar algo para el padre y le digo, no, no, pero vos ya le regalaste esto el año pasado a tu papá, este otro libro, no se lo había comprado. Entonces yo ya me acordaba qué es lo que le había comprado el año pasado, o qué libros le vienen comprando. Y bueno, y cada uno, como que vas en eso que un ida y vuelta, que por ahí en una gran cadena comercial eso no se puede dar. Estamos hablando con Santiago Martínez Laino, es librero en Laino, una Laino. librería, Laino, perdón, ahí Laino, librero de La Gata y la Luna, una gran librería del barrio de Núñez. Santi, ¿qué anécdotas tenés? ¿Alguna que recuerdes así divertida que te haya pasado con un cliente o con alguna situación? Eh, bueno, una anécdota un poco graciosa. Bueno, yo qué sé. Una gente, en un momento vienen y me preguntan, ¿tenés libros para como es la enfermedad esta que no puede comer harinas, para que es como sin gluten, ¿cómo es? Ah, bueno, eso tampoco, increíble. Para celíacos, ¿tenés Sí, libros para para celíaco. celíacos? Sí, celíaco. Y en realidad no era libros para celíacos, era libros sobre recetas para celíacos, ¿viste? Como Claro, las claro. recetas para. Y yo me empecé a tentar, ¿viste? Porque si no, no se va a comer el libro, y aparte el libro no está hecho con harina, entonces todos los libros son para celíacos. Claro. Esa es una anécdota muy, muy graciosa. Y después tengo anécdotas, o sea, vienen y buscan, por ejemplo, para el público infantil, vienen a buscar libros pensando, siempre los padres, los abuelos piensan que los hijos o los nietos son recontra superdotados, ¿viste? Entonces te piden, no, pero este libro es muy infantil, te dicen, ¿viste? No, algo más, entonces vos le das algo con un poco más de texto y te dicen, no, pero este tiene mucho texto. Entonces te van bajando, van calibrando, y claro, Bueno, después te debes cruzar con los que van con la lista también, ¿no? Con la lista de libros, tenés todo esto y... sí, obviamente, también o los que te toman examen, a ver si, o te preguntan permanentemente, ¿vos leíste este? ¿Vos leíste este? Y no, es imposible leer todos los libros porque no hay tiempo material para leer todos los libros. Vos pensás que aparte ahora no está saliendo tantas novedades, pero normalmente salen como 150 novedades todos los meses. Sí. Entonces, Bueno, eso con todo este tema bajó y creo que el año que viene bajó también va bastante. a bajar, ¿no? Creo que Sí, por un tiempo hasta que se acomoden. Cuando hablabas de que tuvieron un stand en un momento en la feria, si bien da para largo, ¿no? Esto hay que ver cuándo nos acomodamos definitivamente. ¿Tienen pensado en algún momento poner un stand de la Gata y la Luna en la feria o es muy sacrificado eso? no, más nos interesa más las ferias más tipo temáticas, así como la FILFEM, Infantil. Ah, hola. la FILFEM, o hemos ido por ahí a algún colegio, una cosa así, porque es algo temático, entonces es algo donde vos podés competir armando un catálogo determinado, una selección determinada de títulos, que por ahí agrada más a determinadas personas, y dentro de lo que es un stand, vos podés mostrar
una cantidad de cosas. En la feria del libro internacional, así, no tiene mucho sentido. Primero porque somos una librería chica nosotros, porque generalmente eso es más para las editoriales, que son las que pueden hacer más diferencia, y después porque es algo carísimo. O sea, Qué difícil un sostener. stand en la feria del libro es carísimo, te cobran la superficie, el armado, la luz, el teléfono. Bueno, cada una de las cosas que vos tenés ahí te va a encarecer, los ¿Cuánto hay que seguros. vender para que te rinda, no? Eh, Claro, y al mismo tiempo tenés que mantener abierta la librería, claro. porque no voy a cerrar la librería para irme a la feria del libro. Si bien es una oportunidad de venta o de visualización muy grande, bueno, hay que estudiarlo bien. O sea, en realidad sí convendría si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una editorial propia Claro. de la Luna. Entonces ahí sí es como que... ¿Tienen en algún momento planes de abrir una editorial? Y es una idea, o sea, siempre es una idea. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacerlo bien también para que, bueno, para ofrecer algo cuidado, algo sobre una idea determinada, tampoco que sea de cualquier forma. La verdad nos gustaría armarlo, pero por el momento no estamos pudiendo dar abasto para cumplir eso. Santi, Después, hablando en varias oportunidades con vos, ¿no? Como te preguntaba, ¿qué estás leyendo actualmente? Bueno, vos sos más de leer, o por lo menos las veces que te he preguntado, más de ensayo, ¿no? Otro tipo de texto, no tanto de narrativa, habrás leído un montón de narrativa, pero últimamente, por las veces que te pregunté, iba más por el lado del ensayo. Antes de contarme qué recomendarías de las últimas lecturas que tuviste, te quería preguntar, si abren, en algún momento, soñando un poco, abren una editorial, ¿la idea sería ir por el ensayo o narrativa, poesía? ¿Por dónde irían? y hay que ver, hay que ver, puede tener como diferentes líneas la editorial, pero sí, yo calculo más por el ensayo, más por el tema del- de las ciencias sociales, más por ese lado, parece que iríamos. Y también puede ser ir por lo infantil, que es algo muy... Pero también al mismo tiempo hay un montón de infantiles, un montón de editoriales No. infantiles muy buenas, muy bien logradas. Hay que ver cómo son las oportunidades que se presentan y con quién uno puede conjugar intereses en ese momento para hacer algo atractivo, ¿no? O sea, Santi, para no solamente desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista de un buen producto que agrade a gente, que satisfaga a determinados lectores. Santi, ¿qué libros leíste últimamente como para recomendar? Y mira, me hice una pilita acá, te voy a Estaría bueno, si recomendar. querés Uno leer es, un fragmento de algo, estaría bueno, si tenés ganas. no, te voy a recomendar Ah, bueno, dale, recomendá, sí, sí. el de Sebastián Davidovsky, Engaños Digitales, Víctimas Reales. Está bueno. Es una investigación que hizo Sebastián Davidovsky, un periodista de Radio con Voz, son 9 historias de estafas de Internet en la Argentina. Uno lo puede ver como algo coyuntural o así, pero también se puede leer como un libro medio como de ciencia ficción, por cómo lo plantea, pero sobre todo como policiales, pues son como, de última son casos policiales. El Claro. tema de casos de estafas son casos policiales, son casos verídicos. Este, por ejemplo, hay un caso de un pueblo de 25 de mayo que le robaron, como le robaron un montón de plata de las diferentes cuentas en forma de hormiga. Otro caso que tiene que ver con el tema de engaños a través del tiempo a diferentes mujeres de determinada edad y que después se repite el patrón en diferentes lugares del mundo. Hay otro caso que tiene que ver cómo estafaron, cómo hackearon a la Policía Federal, ni más ni menos. Y es muy interesante y aparte es algo muy actual, porque es algo de todos los días y que hay casos que permanentemente van apareciendo, pero lo escribió muy bien y se puede leer casi como si fuera algo de literatura, pero es algo real, de alguna medida. Y después otro libro que me gustaría recomendar es este de Nick Neisert,
que es Capitalismo en las plataformas, que habla un poco de, que es de Caja Negra, Sí. Un poco para entender cómo funcionan todas las plataformas estas, como Uber, como Globo, Pedido Ya, todas estas plataformas que van en alguna medida flexibilizando la cuestión laboral de diferentes rubros y al mismo tiempo permiten insertar ciertas comodidades a cambio de bueno, de ir permeando determinadas costumbres y metiendo determinados pensamientos más neoliberales en la cabeza de la gente. Parece que es un libro interesante para pensar, inclusive para pensar esto del teletrabajo, del home office, un poco con eso, Ya está muy también de nos vamos moda. acercando con está de moda y es algo que parece que vino para quedarse, Sí, ¿no? sí, O sea, claramente. si bien ya existía, y bueno, lo mismo las plataformas, ¿no? O sea, los Uber, cuando de hacer los envíos, y bueno, y esto camina sobre la base de mucha flexibilización laboral. Entonces, interpretar todo eso me parece interesante. Y otro librito más que voy a recomendar es uno de Adam Seworky, que es del siglo XXI, ¿Por qué tomarse la molestia de acciones? Que habla un poco sobre las democracias. De hacer elecciones. Ah, perfecto. Hace un análisis, más tipo es un politólogo, que se tomó el trabajo de analizar todas las elecciones en un montón de países y cómo funciona en general todo eso. Me parece que es muy, muy interesante para entender un poco la democracia, que es muy nueva, o sea, como sistema político, que muchas veces se habla como pensando como si fuera algo que ya está instalado, y ni siquiera en el mundo es algo instalado desde hace muchísimo tiempo, ni en nuestro país ni en el mundo. Me parece que es muy interesante. Acá, por ejemplo, elecciones, verdaderamente elecciones, existen después del voto femenino, si no, no podemos hablar de elección. Claro. Y después del voto femenino, el primer presidente terminó un Alfonsín, y hasta ahí nomás, si te pones a pensar, o sea, que le dio su banda a otro presidente democrático. Entonces, todo lo anterior, todo lo que se habla de la democracia, la república, fue sobre la base de elecciones donde no eran tales elecciones. Y sobre cómo condiciona el tema de los recursos, el tema de las elecciones. Bueno, es muy interesante. ¿Ese libro Esos tres habla libritos creo que... particularmente, o sea, de este país o es algo mundial el análisis? No, habla a nivel internacional. Ah, Habla a internacional. nivel internacional, pero bueno, pero uno también puede llevarlo también a los ejemplos de nuestro propio país. Santi, hablaste, el primer libro que recomendaste tiene que ver con la tecnología y quería que me cuentes un poquito lo que estás haciendo vos tenés una columna de tecnología en el programa de radio Puro Contenido. Claro, Contá un radio poquito qué es lo que cooperativa. haces. Sí, radio cooperativa. ¿Qué haces? Eh, no, un poco surgió por un amigo que consiguió tener un programa en radio cooperativa todos los días de 16 a 18 horas, Pablo Mercado, y me convocó a ser parte del equipo de él. Bueno, yo le ofrecí un poco por dónde podía entrar y me pareció que esto de la tecnología me parece interesante. Se le personal, hice un curso de redes también, estuve también como asesor en la Cámara de Diputados de la Comisión de Comunicaciones Informática. Bueno, me parece que es un tema interesante para darle una vuelta de tuerca e ir pensando en la tecnología, no solamente tecnológicos como ventajas, como los pequeños tips o trucos para utilizar el teléfono celular o en determinadas cosas, también para pensar por ahí en algunas noticias que van apareciendo, como las decodificamos en función de adelantos o ventajas que necesitamos para pensar otro. Está Y bueno. bueno, a partir de eso se ¿Cuándo es, va. Santi, cuándo te podemos escuchar en ese programa? Y yo estoy los miércoles, generalmente a las 16:45, entre las 16:30 y las 17, básicamente.
16:45 por ahí, es una columna de 15 minutos. Perfecto. Y que la preparo todas las semanas sobre diferentes temas. Santi, por La última último, vez, sí. sí, no, la última vez fue una crítica al documental del dilema de las redes sociales, pero Sí, después abordamos otros temas, como el tema de TikTok, o por ahí con entrevistas con gente de ARSAT, o de la Facultad de Ingeniería, bueno, diferentes temas como para ir posicionándonos. muy bueno, muy, muy interesante. Y por último, Santi, bueno, 7 años de La Gata y la Luna, una librería hermosa del barrio de Núñez. Por último, quería preguntarte, ¿qué proyectos tienen? Ustedes hace un tiempo, bueno, cuando se podía, ¿no? Y estaba la normalidad, por decirlo de una manera, eh, tenían talleres, de hecho, bueno, yo conozco a Natalia Cito que Sí. daba un taller ahí. ¿Qué proyectos tienen cuando las cosas acomoden, posiblemente? Pero ¿tienen algunos proyectos para hacer con la librería? Sí, o sea, la idea es seguir ampliando lo de los talleres, o sea, ver si podemos tener más los mismos talleres o más talleres. Eso siempre es una idea permanente para tener. La otra es ampliar por ahí. Nosotros tenemos un espacio para muestras de arte dentro de la misma librería, renovarlo también. Y al mismo tiempo ir ampliando las editoriales con las que contamos y seguir tratando de conseguir cosas. O sea, por un lado, las novedades de los libros que todo el mundo quiere conseguir, que aparecen en el día a día, que son interesantes, pero también tratar de tener por ahí algunos otros títulos que tienen que ver con arte, con novela gráfica, con libros ilustrados, bueno, que son distintivos y que por ahí son por ahí un poquito más difíciles de conseguir, tratar de tenerlos ahí en el catálogo nuestro y poder ampliarlo esto con nuevas editoriales y tratando de buscar también algún intercambio con algunos autores. Algunos autores han pasado por la librería, nosotros nos visitó Claudia Piñeiro para una noche de las librerías, en otro momento también vino Reinaldo Sietecase, bueno, la misma Natalia Cito. Bueno, la idea es, tenemos muchos clientes que son autores también, y escritores, que nos visitan diariamente. Entonces, la idea es como María Eugenia Ludeña también, que hizo un libro de cuentos, estuvo en la librería. Entonces, la idea es ver cómo seguimos retroalimentando todo esto, generando un espacio cultural de discusión, de ampliación de temas. O sea, a mí lo que me da mucha satisfacción es cuando vienen los chicos a buscar determinadas sagas y que la quieren seguir y quieren seguir con otra saga, o se enganchan con tal libro infantil y después siguen con otro libro más. Y vos te das cuenta como que son fanáticos así de venir a la librería y vienen con ese deseo de seguir con estos libros. Y también gente grande que viene siguiendo también a tal autor, bueno, y consiguiendo ese que le faltaba. Eso como que da mucha satisfacción. En eso tengo una anécdota para contarte, para cerrar, si quieres, Dale, sí. que cuando estábamos por armar la librería, le comentaba a bueno, mi hijo jugaba al básquet en ese momento, entonces le comentaba a otro padre de básquet, antes de armarla, ¿viste? La librería. Bueno, estoy con la idea de poner una librería, no sé, ¿qué te parece? Y me dice, no, lo que anda bien es el lavadero de ropa, un lavarrap. Y lo que pasa es que cuando abrimos la librería dije, si hay algo que no me motivaría nunca a hacer por un negocio, es un lavarrap, ¿me entendés? O sea, una Claro. cosa te puede dar mucha plata. O sea, la satisfacción de la librería no tiene que ver tanto solamente con una cuestión que sea sustentable y que se pueda mantener en el tiempo, con todas las crisis, todo esto que hablamos, sino que al mismo tiempo que haya como un ida y vuelta con determinados clientes, con determinados lectores, lectoras, chicos, chicas, que vengan y que generen Y otro tipo claro, de y la clima, eso es pasión por los lo libros, lindo. ¿no? La pasión no era lavar ropa, era, digamos, era un gusto personal que tiene que ver con los libros y con ese mundo, ¿no? Claro, totalmente. No buscar. La realidad es que si uno busca algo que sea mucho mejor económicamente, no te vas a meter en una librería. Eh, pero Claro. la verdad que, bueno,
te felicito y felicito a tu señora también porque es muy linda la librería y está bueno en tiempos difíciles, bueno, pelearla que ya se va a acomodar todo, ¿no? Santi, mil gracias por estar acá en No, Entre gracias a en vos. Casa, fue un placer. Y bueno, estamos al habla Lo, pronto. dale, lo mismo para vos, gracias. Muchas gracias. Dale, muchas gracias.